favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 24 de marzo del 2011, presidida por el magistrado señor Gerardo Eto Cruz e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Óscar Urbiola Jani. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenas tardes, disculparán la hora de esta fecha, esperamos que no sea usual. Tomen asiento, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta tarde. Gracias. Señor relator, ¿puede dar cuenta de las causas previstas para la tarde del día de hoy? Señor presidente de la sala, señores magistrados, a continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 35, expediente 913-2011, proceso de amparo, incoado por don José Eugenio Minchán Cabrera contra la empresa minera Yanacocha S.R.L. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Eddie Rafael Cajaleón Castilla y por la parte demandada, el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. ¿Y el abogado puede hacer uso de la palabra? Señor presidente, en representación del demandante solicito a la sala que usted preside, se sirva a revocar la sentencia denegatoria y declarar fundada la demanda de amparo. El demandante ha interpuesto esta demanda de amparo para que se tutelen sus derechos constitucionales al trabajo, a la defensa y al debido proceso, que han sido violados por la empresa demandada, y para que se disponga su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando como mantenedor soldador 1 del área de mantenimiento de mina en la sección soldadura. El demandante ha prestado servicios a la demandada desde el 4 de abril del 2005 hasta el 3 de marzo del 2010, completando curiosamente el periodo de 4 años y 11 meses de servicios hasta que fue despedido sobre pretexto del vencimiento del plazo de duración del último contrato modal por necesidades del mercado. En este caso, nuestra parte sostiene, señor presidente, que la empresa demandada ha hecho ejercicio abusivo de los contratos temporales modales al haber procedido a efectuar en realidad un despido incausado, sin expresión de causa sobre pretexto del vencimiento del plazo, o en todo caso un despido nulo de carácter discriminatorio motivado por la dolencia física adquirida por el demandante durante la relación laboral con esta empresa minera. En primer lugar, señor presidente, debe notarse que el segundo contrato modal de trabajo por el periodo 2006 al 2007 no fue presentado ni consta inscrito en la Dirección Regional de Trabajo de Cajamarca. En consecuencia, como se podrá ver del escrito de demanda, aparece una constancia de la Dirección Regional de Trabajo de Cajamarca en la cual se señala que no ha sido presentado este contrato modal. De acuerdo al artículo 73 del 728, la Autoridad Administrativa de Trabajo puede efectuar la verificación posterior de estos contratos a efectos de determinar lo previsto en el inciso D del artículo 77 de la misma ley, que señala como supuesto de desnaturalización del contrato por haberse demostrado simulación o fraude. En segundo lugar, la sala debe notar que la causa fundante del contrato de trabajo, necesidades del mercado, no guarda relación razonable ni proporcional con el plazo de duración del último contrato. En este caso, solicito a la sala se sirva a tener en cuenta el test de proporcionalidad o razonabilidad y también el principio de causalidad que rige la contratación laboral. Como conoce la sala, por el principio de causalidad, se debe garantizar al contrato de trabajo su duración mientras subsista la causa o fuente que le dio origen. Si lo que se alude son necesidades del mercado y en ese sentido la medida plazo de duración apunta a establecer una posibilidad de contratación temporal de un trabajador por necesidades del mercado, debe guardar relación esta causa con la duración del mismo. Sin embargo, esto ha quedado acreditado en el proceso que no ha sido así. Y no ha sido así por lo siguiente. Está bien, el trabajador laboró por 4 años y 11 meses y se supone que la causa fundante del contrato de trabajo desapareció, las necesidades del mercado. Sin embargo, hemos presentado con la demanda algo que nos resulta curioso.
luego de vencido, o mejor dicho, antes de vencerse el contrato, el último contrato, lo que hace la empresa de Yanacocha es convocar personal para ocupar el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando el demandante. Es decir, que persistían las razones, las causas para que persista la relación laboral con el demandante y el demandante supere los 5 años y tenga derecho a el trabajo y a no ser despedido sin expresión de causa. Esto viola evidentemente el test de razonabilidad como el principio de causalidad que rige la contratación laboral. Para finalizar, estamos también, además de un despido incausado, ante un despido nulo por discriminatorio. Durante la relación laboral con la empresa minera Yanacocha, por actividades en el campamento minero, disculpen para terminar 30 segundos, el demandante sufrió una dolencia física, la rotura de su rótula de la pierna derecha, como consecuencia de las actividades en el campamento minero. Pidió descanso médico por 2 meses, se le concedió, y una vez estando apto se reincorpora a laborar. Posteriormente presenta un certificado médico en el cual se acredita que, pudiendo trabajar, todavía tiene secuelas en la rodilla derecha. Y este certificado médico le daba descanso por 25 días. Es decir, que esto significa que en realidad el despido no se debe al vencimiento del contrato. Puede ser que el vencimiento del contrato sea un motivo concurrente, pero lo que en realidad ha ocurrido es que la empresa minera Yanacocha pretendía deshacerse del trabajador porque estaba con una dolencia física, que de alguna manera no le servía para sus actividades y para que rinda un servicio que la empresa seguramente esperaba. Por estas consideraciones solicito en forma muy respetuosa se sirva de fundada la demanda de amparo. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, a todos, buenas tardes. Efectivamente, viene en grado de recurso extraordinario constitucional la sentencia confirmada por la Sala Civil de Cajamarca que declaró improcedente la demanda presentada por el señor Minán Cabrera. Debo señalar una situación que ha quedado clara a lo largo del proceso y que debe quedar clara también para su consideración. La contratación de Yanacocha respecto a los contratos modales que ha venido suscribiendo con sus trabajadores no solamente ha sido ratificada tanto por los juzgados y salas constitucionales de Cajamarca, sino por este ilustre tribunal en sus dos salas. Tal es así que existen sendas sentencias en las cuales se ha revisado la contratación de Yanacocha respecto a ese tipo y modalidad de contratos, y en todas las oportunidades se ha confirmado la improcedencia de las demandas, y en algunos casos, en los casos que voy a mencionar más adelante, se ha quedado infundada la demanda, porque Yanacocha no solamente ha establecido claramente y de acuerdo a ley las formas y modalidades de los contratos, sino que también ha establecido con claridad cuáles han sido las causas objetivas que los generaron, y que la terminación de los mismos no se debe a situaciones extralaborales o situaciones subjetivas, sino básicamente a la terminación del contrato de trabajo y a la duración del mismo. Debo señalar que efectivamente el trabajador laboró menos de 5 años para mi representada, y la contratación modal, según el artículo 74 de la Ley de Competencia Laboral, establece que los trabajadores con las empresas pueden celebrar distintos contratos en las diversas modalidades que se tienen para tal efecto. Es así como mi representada presentó, y en autos sobran los documentos que lo prueban, los 5 contratos que se suscribieron con el demandante, 3 de ellos por inicio o incremento de actividad y 2 de ellos por necesidades de mercado. Cada uno de ellos con las causas objetivas debidamente demostradas, y que no solamente han sido demostradas a lo largo de este proceso, sino también han sido demostradas en otros procesos, como les dije, en las cuales también el tribunal ha determinado con claridad que sí son causas objetivas y sí fueron materia de la contratación. Tal es así que hemos cumplido con todas las formalidades normativas que establece la ley y que dan opción a la empresa a determinar el plazo de los contratos sin ningún problema. Ahora, es menester también explicar que se está confundiendo al tribunal indicando que las labores son ordinarias y permanentes. Esto es una confusión de la defensa de la parte contraria. Las labores ordinarias son las labores propias de la actividad de la empresa. Y estas labores ordinarias pueden ser tanto permanentes como temporales.
Las labores ordinarias permanentes son las que se regulan en la propia empresa y las que son contratadas regularmente. Pero las labores ordinarias temporales son las que dan origen justamente a los contratos sujetos a modalidad y son una actividad permitida por la norma laboral. En tal virtud, pues, la norma es la que establece la opción o la facultad de la empresa de poder contratar a estos trabajadores bajo su contrato sujetos a modalidad siempre y cuando se establezca causa objetiva en cada uno de ellos. Es lo que ha pasado en este caso, como en los otros casos que el tribunal ya ha analizado. Efectivamente, todos los casos en los cuales se ha determinado el incremento o el inicio de la actividad y la necesidad del mercado han sido con causas objetivas determinadas para tal efecto. ¿Qué ha dicho la Sala Constitucional respecto a este caso? Ha dicho, confirmando la primera instancia, que no se ha vulnerado ninguna norma legal, la contratación ha obedecido a causas objetivas y, en efecto, el plazo contratado o que otorga la normatividad para tal efecto no ha sido superado por los contratos. Estos no han sido desnaturalizados en ningún momento y, efectivamente, la contratación ha sido bien determinada. Cabe indicar que las consideraciones por las cuales el abogado de la parte contraria indica que habríamos terminado el contrato por alguna enfermedad del trabajador no son absolutamente para nada ciertas y, por el contrario, desdisten de todo lo actual en el proceso. Lo actual en el proceso establece con claridad que al 3 de abril del año 2010, el trabajador debía terminar su contrato sujeto a modalidad por necesidades de mercado y ese día terminó. Es decir, la terminación del contrato de trabajo no se ha debido a ninguna otra causa que no sea una causa regular y establecida por la norma, que es la terminación regular de un contrato de trabajo o su plazo establecido. Consideraciones finales para terminar mi exposición. La norma legal modal sí permite. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales se debería contratar a una persona de esa naturaleza? Que existan labores ordinarias temporales y que éstas tengan causas objetivas. Esto no solamente, como le dije, ha sido demostrado en el proceso, sino que hay diversas sentencias del tribunal que establecen ello. Segundo motivo, ¿cuál ha sido la forma de terminación del contrato de trabajo? La que establece la propia norma, la que las partes establecíamos en el contrato. Debo hacer mención a que existen 3 jurisprudencias emitidas por las 2 salas del tribunal, y paso a leerlas: la 3777-2009, Ispilco Castrejón contra Minera Yanacocha, la 4157-2009, Mendoza Vargas contra Minera Yanacocha, y la última notificada la semana pasada, la 4112-2010, Moreno Atalaya contra Minera Yanacocha. En todas estas resoluciones y de estos procesos que son exactamente igual al presente, que han tenido el mismo tipo de contratación al presente, que responden inclusive en el caso de Ispilco que de una labor exactamente igual al presente, se ha determinado con claridad, y el tribunal lo ha establecido así, que las labores establecidas y la causa objetiva determinada en esos contratos ha sido una labor, una causal objetiva, que ha merecido una determinación establecida en el contrato y que por tal efecto no gozaría de ninguna forma de desnaturalización de esos contratos, por lo que el tribunal ha tenido a bien declarar infundadas dichas demandas. Por tales consideraciones, mi representante viene a solicitar que este tribunal y esta sala siga con la línea jurisprudencial que se ha tenido en estos casos de Minera Yanacocha y su tipo de contratación para los contratos modales suscritos con sus trabajadores. Muchas gracias. El dios Morfeo conjura contra el tiempo, así que 1 minuto, por favor, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para dejar centrado el asunto. Nuestra parte en esta exposición no ha cuestionado la facultad legal que puede tener un empleador para contratar modalmente si existen estas causales. Lo que nuestra parte ha cuestionado es que se ha hecho un ejercicio abusivo de dicha facultad. Al haber, sobre pretexto del vencimiento del último contrato, haber efectuado un despido incausado y, en estricto sentido, un despido nulo, cosa que no ha sido rebatida. Como ya mencioné, y no vale la pena repetir, el demandante tenía una dolencia física que afectaba su desarrollo laboral, estaba apto para trabajar, pero afectaba en cierto sentido su desarrollo laboral, motivo que ha sido el determinante para el despido efectuado por la demandante. Por estas consideraciones solicito se declare fundada la demanda. Efecto, centrando la discusión, es verificar si había un ejercicio abusivo o no del derecho. Mi representada no ha hecho ningún ejercicio abusivo del derecho, ha cumplido estrictamente con lo que dice la ley. Y la ley no se pone en un ejercicio abusivo, por el contrario, para que se contrate modalmente a una persona se requieren ciertos requisitos.
Y la pregunta es, Yanacocha, ¿cumplió con esos requisitos o no? La respuesta ha sido dada por ustedes mismos en sendas jurisprudencias en las cuales han determinado que efectivamente se ha determinado ello. Y finalmente, la terminación del contrato de trabajo ha obedecido exclusivamente a una causal que establece también la ley, que es la terminación regular del contrato de trabajo. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 1, expediente 815-2011, proceso de amparo, incoado por doña Rosangélica Talavera de Ordóñez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Carlos Alberto de Negri Sparrow. Señor abogado, puede hacer uso de su informe oral. Señor presidente, señores vocales, la demandante, señora Rosangélica Talavera de Ordóñez, interpone acción de amparo contra la ONP alegando que ha violado sus derechos constitucionales al haberle denegado su pensión de jubilación. Alega haber cumplido con todos los requisitos que señala el decreto legislativo 19990. Acompaña como medios probatorios fundamentales de sus aportaciones no reconocidas por la ONP una copia simple de un certificado de trabajo expedido por un funcionario diferente a su ex empleador. Además, no acompaña ningún documento señalado en el Decreto Supremo 011-74-TR. Por estas consideraciones, solicitamos se sirva confirmar la sentencia venida en apelación que declara infundada la demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 816-2011, proceso de amparo, incoado por don Carlos Dávila de la Cruz contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Roselvira Martínez Arrieta. Señorita abogada, puede hacer uso del informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Bueno, el presente caso que vengo a exponer, la pretensión del actor consiste en que se declare inaplicable la resolución administrativa que deniega pensión de jubilación. En consecuencia, solicita que se le otorgue una pensión de jubilación reconociéndose los años de aportes desde el 72 hasta el 95. En primera instancia se declara infundada la demanda y en segunda instancia se confirma. El demandante adjunta como medios probatorios a su demanda un certificado de trabajo y literalmente, como lo dice en su anexo, copia del libro de planillas. Sin embargo, el certificado de trabajo adjuntado por esta parte no cumple con los parámetros que estableció el Tribunal Constitucional, no solo en el precedente vinculante 4762-2008, su aclaración, sino en las amplias jurisprudencias que se ha pronunciado sobre los certificados de trabajo, libro de planillas, declaración de juradas y demás documentos. Este certificado de trabajo solamente cuenta con un sello que dice literalmente tienda el 6 y una firma simple sin identificar el nombre de la persona que firma, el cargo que ésta ocupa, mucho menos ha acreditado la representación y tampoco ha sido expedido en una hoja membretada o algo para que indique su formalidad. Asimismo, a lo que se hace referencia a las copias del libro de planillas que dice que adjunta, este documento lleva de nombre Remuneraciones afectas al Sistema Nacional de Pensiones y solamente obra una firma que se hace presumir que es la misma persona que firma el certificado de trabajos. Digo se hace presumir porque el sello es ilegible, no cuenta con ningún sello de la autoridad de trabajo competente, ningún folio ni nada, o sea, hace pensar que no pertenece a los libros de planilla, ¿no? Por esas consideraciones solicitamos se declare infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 5, expediente 820-2011, proceso de cumplimiento, incoado por don Diego Alexandro Cabrera Favaro, a favor de María Elena Favaro Capeleto contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado César Abanto Revilla. El abogado puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muchas gracias. En el presente caso, la señora Elena Favaro está solicitando el otorgamiento de una pensión de cesantía bajo régimen del decreto ley 19990 por los 12 años de servicios que alega haber prestado para el Banco de la Nación de junio de 1980 a agosto de 1992. De inicio, apreciamos que hay un error en el petitorio, en la medida que ustedes saben perfectamente bien que el régimen del decreto ley 19990 no contempla pensión de cesantía, porque la jubilación está concatenada con la edad y la cesantía, que más bien es una prestación que está relacionada con la 2530,
únicamente alude a los años de servicio. Yo creo que esta equivocación no tiene un origen estrictamente semántico. Lo que ocurre es que, como se aprecia de los documentos que ha presentado la demandante en autos, por ejemplo, la liquidación de CTS, el certificado de retención de quinta categoría e incluso sus boletas de pago, se aprecia claramente que sus aportaciones durante sus servicios para la entidad mencionada del Banco de la Nación se efectuaron justamente para el régimen del Decreto Ley 2530. En la boleta se aprecia inclusive que hay una referencia al descuento para el régimen de Montepío, que no es otro que el antecedente de la 2530, que fue la ley de 1850 de la época de Ramón Castilla. Entonces, tanto como lo ha destacado el juzgado como la cuarta sala civil, acá hay un tema que dilucidar. Inicialmente, antes de evaluar si le corresponde o no pensión en la venta a la 19.990, es ¿a qué régimen cotizó la demandante? De los documentos que ella misma presenta, habría aportado la 2530. Por tanto, no correspondería, primero, reclamar una pensión en la 19.990 y segundo, haber emplazado a la ONP, porque el Banco de la Nación es una entidad que se defiende por sí sola en la 2530. Me explico. La ley 28449, en el año 2004, produjo una reforma a las reglas de la 2530 y dispuso, entre otros artículos, que el Ministerio de Economía y Finanzas administraría centralizadamente el régimen previsional estatal de la 2530. Posteriormente, en el año 2005, mediante Decreto Supremo 132, 2005F, el Ministerio de Economía y Finanzas delegó en las entidades la administración, calificación y pago de sus propios pensionistas. Y es precisamente el caso. Entonces, si la demandante consideraba que lo que le correspondía era una pensión de cesantía, en este caso de la 2530, a quien debió emplazar definitivamente fue al Banco de la Nación y no a la ONP. Aún en el supuesto negado, para culminar, que estuviésemos hablando de aportaciones de la 19.990 sería insuficiente, porque del 80 al 92 hay 12 años y para jubilarse en la 19.990 se requiere un mínimo de 20. La señora nació en el año 54, por tanto los 60 años, que era el mínimo exigible en el año 62, recién los ha cumplido en el año 2009. En ambos supuestos, sea que hablemos de una pensión de cesantía de la 2530, sea que hablemos de una pensión de jubilación de la 19.990, la demanda deviene infundada. Muchas gracias. ¿Viste la causa del voto? Causa número 6, expediente 821-2011, proceso de amparo, incoado por el Sindicato de Trabajadores Obreros de Hilandería de Algodón Peruano y Alpesa contra la empresa Hilandería de Algodón Peruano Sociedad Anónima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Miguel Germán Espinosa Barco. Señor abogado, puede hacer uso del informe oral. Muy buenas tardes, señores magistrados. El expediente ha sido elevado por un recurso agravio del sindicato que considera que las dos sentencias de primera y segunda instancia, coincidentes en declarar improcedente la demanda, debe ser revisada por esta distinguida sala del Tribunal Constitucional. Hubiese sido interesante contar con la versión de los que han formulado el recurso agravio para poder dar un detalle mayor de nuestra fundamentación que ya aparece en autos. Sin embargo, aprovechando la coyuntura, señor presidente, vamos a hacer un resumen muy concreto. Es una demanda presentada por el sindicato en materia laboral que pretende la desnaturalización de contratos de trabajo que han sido regulados y celebrados bajo el decreto ley 22342. Cuando formulan la demanda, los medios probatorios que se acompañan son más medios probatorios vinculados a un tema que podría ser dilucidado como libertad sindical, porque acompañan la constitución del sindicato, el padrón de afiliados, y ni demuestran fehacientemente que los 40 trabajadores por los cuales están accionando están debidamente afiliados, y señalan que han sido agraviados porque al terminar su contrato el 30 de diciembre del año 2008 no fueron renovados. Esos son los hechos. Los medios probatorios no contienen ningún tipo de resolución o documento previo a esta demanda que permita dilucidar de que los contratos de trabajo fueron materia de una desnaturalización en la sede administrativa correspondiente. Cuando se expide la sentencia de primera instancia, se declara infundada la demanda porque entre los considerandos el juez de primera instancia establece de que con uno de los recursos posteriores a la demanda el sindicato había acompañado
un acta de infracción que se había celebrado con posterioridad a la presentación de la demanda que se está tramitando y cuya acta de fecha más o menos abril del año 2009 establecía que en la empresa se habían configurado algunas omisiones en los contratos de trabajo y que por ello deberían de ser declarados desnaturalizados. Los inspectores que en esa oportunidad celebraron el acta calificaban que se habían cometido infracciones muy graves contra la normatividad laboral en materia de contratos y a su vez señalaban que debería multarse a la empresa con el orden de 48.000 soles por las sanciones que correspondían por dichas infracciones. Cuando el señor juez de primera instancia evalúa estas consideraciones, evalúa que en el acta también se señala que los contratos han sido aprobados por resoluciones sendas expedidas por la Autoridad de Trabajo, que obran en autos y también fueron presentadas con la contestación de demanda, y adicionalmente a ello se establece un criterio que casi se está convirtiendo en un parámetro en este tipo de causas, el porcentaje que debe tener una empresa si puede acogerse al régimen de exportación. Y se acreditó y se dice expresamente en la sentencia de primera instancia que esta empresa pudo demostrar que sus ventas alcanzan más allá del 60% de la exportación, o sea, sus ventas de exportación son más del 60% de sus ventas totales. Dicho esto, la causa está debidamente acreditada. Los contratos de trabajo posteriormente fueron materia de una resolución subdirectoral que las dos infracciones que se habían considerado como muy graves fueron calificadas solamente una como leve, se redujo la multa a menos de 2.000 soles y adicional a ello, señor presidente, se consideró de que la sala consideró en segunda instancia que los medios probatorios no justificaban para nada una presunta desnaturalización. La empresa ha celebrado los contratos y ha presentado las resoluciones que aprueban los mismos y son elementos que pedimos tener presente al momento de resolver para declarar improcedente la demanda en este tipo de procedimiento. Una consulta, ¿este caso no viene con rechazo liminar, sino ya viene como improcedente o infundado? Improcedente, señor presidente, porque se está señalando que hay una vida más idónea, que sería el proceso laboral en todo caso, en donde podría haber una mayor actuación de medios probatorios. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 826-2011, proceso de amparo, incoado por don Celestino Trujillo Cueva contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Víctor Polo Guevara. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 23. Expediente 866-2011, proceso de amparo, incoado por don Juan Javier Barrón Olivos contra la ONP. Con este otro proceso, el 00866, para los informes, para los efectos del informe queda acumulado, puede ser uso del informe. Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 866-2011, tenemos de que el demandante Juan Javier Barrón Olivos viene solicitando el otorgamiento de pensión de jubilación adelantada en virtud de la ley 27803, que establece los beneficios para los trabajadores cesados irregularmente. Paralelamente solicita el reconocimiento de 20 años de aporte al Sistema Nacional de Pensiones. De los documentos adjuntados por él mismo a su demanda, tenemos que en primera instancia como en sala determinan de que acreditaría 9 años 11 meses de aporte. Está acreditado de que efectivamente ha sido considerado en el segundo listado de ex trabajadores cesados irregularmente. Ahora, en virtud del artículo 3 de la ley 27803, estas personas cesadas irregularmente y consideradas dentro de los listados tienen derecho a optar excluyentemente por uno de los beneficios que establece este dispositivo. Bien puede ser la reincorporación o reubicación laboral, la jubilación adelantada, la compensación económica o la reconversión laboral. Ahora bien, de los anexos adjuntados por el demandante a su escrito de demanda, no se aprecia que haya optado por alguno de estos beneficios, por lo cual se solicitó al órgano jurisdiccional, en virtud del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, actúe medio de prueba a efectos de que la autoridad de trabajo informe si es que el demandante considerado en el segundo listado de los ex trabajadores cesados irregularmente había optado por alguno de estos beneficios. Es así de que el Ministerio de Trabajo, la autoridad de trabajo, mediante oficio de fecha 20 de junio del 2003, informa de que el demandante optó por el beneficio de la compensación económica, que este beneficio fue autorizado mediante resolución ministerial 147/2003 y que trajo como consecuencia
la autorización de 2 cheques que ya habían sido cobrados íntegramente por el demandante. En tal sentido, tanto primera instancia como segunda instancia consideran de que la demanda interpuesta por el actor deviene infundada, por cuanto la norma de manera expresa establece de que los beneficios previstos por esta ley 27803 son alternativos y excluyentes. En tal sentido, solicitamos se sirvan confirmar la sentencia venido en grado que declara infundada la demanda. En relación a la causa 826-2011, tenemos de que el demandante Celestino Trujillo Cueva solicita el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional en virtud de la ley, del decreto ley 18846. Ahora bien, de los anexos adjuntados por el mismo a la demanda, tenemos un examen médico ocupacional expedido por el Ministerio de Salud, con el cual acreditaría que padece de neumoconiosis en primer estadio de evolución. El órgano jurisdiccional, en virtud del precedente de observancia obligatoria establecido por vuestro colegiado en el expediente 1063-2007, solicita al demandante presente un examen médico expedido por una comisión médica evaluadora, ya sea de salud, del Ministerio de Salud o de una EPS, debidamente conformada y autorizada. El demandante, cumpliendo supuestamente con dicho requerimiento, adjunta copias simples de la historia clínica de su examen médico ocupacional. Tanto en juzgado como en sala, esta copia simple de la historia clínica y la copia simple del examen médico ocupacional no generan convicción respecto a la enfermedad profesional que padece el demandante, y en virtud del precedente 1063-2007, declaran improcedente la demanda por cuanto el demandante no ha acreditado con documento idóneo la supuesta enfermedad que padece. Por lo que solicitamos a vuestro colegiado se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. ¿Viste la causa? Al voto. Causa número 22, expediente 864-2011, proceso de amparo, incoado por doña Flor de María Yontop Ciapo contra la UNP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo. Señor presidente, debo indicarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 36, expediente 919-2011, proceso de amparo, incoado por don José Félix Ramírez García contra la UNP. Puede ser uso del informe oral. Con su venia, señores magistrados de esta honorable sala del Tribunal Constitucional. En materia de agravio constitucional, la solicitud de pensión de jubilación adelantada, en virtud, alega el demandante que la ONP le denegó su solicitud de pensión de jubilación adelantada. La ONP, en virtud a la labor de fiscalización, ¿no?, realizó esta labor y determinó de que no se pudo acreditar año de aporte. La demandante únicamente acreditó 18 años de un total de 25 años que estaba obligada a acreditar. De la documentación que presenta, ¿no?, en la demanda, presenta copia simple, inclusive en los medios probatorios así lo manifiesta, fotocopia simple. Por lo tanto, haciendo ya mención el precedente vinculante 4762 del 2007, en el cual el Tribunal Constitucional estableció los parámetros, ¿no?, para reconocimiento de año de aporte, consideramos pues a vuestro colegiado considerar este precedente y declarar pues improcedente la demanda. Con relación al expediente 919 del 2011, es materia de solicitud de pensión de jubilación como trabajador de construcción civil. El demandante estaba obligado a acreditar hasta el 19 de diciembre de 1992 15 años de aporte. Sin embargo, solamente acreditó 11 años de aporte, faltándole pues 4 años. Consideró la ONP, igualmente como el caso anterior, de que no se había acreditado año de aporte. El demandante presenta documentación en copia simple igualmente. La sala así lo manifiesta en la sentencia de vista. Por ello, apelando al precedente vinculante 4762, solicitamos a vuestro colegiado declarar improcedente la demanda. ¿Viste las causas? Al voto. Causa número 29, expediente 876-2011, proceso de amparo,
incoado por don Fidel Guaricayo Puño contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Juan Pablo Aguilar León. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con la venia al señor presidente y los señores magistrados. El presente caso trata del señor Fidel Guaricayo, como anteriormente ha antecedido un colega sobre el otorgamiento de la renta vitalicia por el decreto ley 18846. Tanto a nivel administrativo, trámite iniciado ante la ONP y en proceso judicial presente, el señor solamente adjunta un medio probatorio, el cual es un certificado médico ocupacional, el cual determinaba que tenía una supuesta enfermedad profesional de fibrosis pulmonar con una hipoacusia por un 75% de menoscabo. Ahora bien, siendo la demanda declarada infundada, en la sala el señor apela, el accionante apela y el colegiado solicita que en aplicación al precedente vinculante 163 del 2006, en un plazo de 60 días presente un informe médico emitido por una comisión evaluadora de las distintas entidades acreditadas, siendo así de que presenta un informe en el cual determina que tenía una hipoacusia al 98%. El colegiado declaró improcedente la demanda, alegando de que solamente eran certificados médicos contradictorios. Ahora bien, con el último certificado presentado por el accionante, data del año 2008, vale decir, 17 años después del cese. Ahora bien, tal como existe en las precedentes vinculantes, existe el nexo de causalidad. El señor había sido mesero, no había sido un obrero trabajador de socavón, motivo por el cual y por estas consideraciones solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado. Eso es todo. Escuchado el informe oral, queda el voto. Causa número 39, expediente 930-2011, proceso de amparo, incoado por don Braulio Matos Espinosa contra el Congreso de la República. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Manuel Eduardo Peña Tavera. Señor abogado, puede hacer uso del informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. La presente demanda de amparo se encuentra dirigida para se crea la aplicabilidad de los decretos leyes 25.438, 25.640 y 25.759, así como también solicita la aplicabilidad de la resolución administrativa 1303B 92CACL, por el cual se le cesa en sus labores de manera arbitraria, según manifiesta él, ilegal. Esta resolución o estos decretos leyes fue como consecuencia de la reorganización que hubo en el Congreso el año 1992. Manifiesta también en su petitorio que no pudo interponer la demanda en su debida oportunidad porque el decreto ley 25.640 pues lo impedía en ese mismo sentido. Ahora bien, este proceso se encuentra vía agravio constitucional al haber sido rechazada de manera liminar la demanda. Fue declarada improcedente, no fue admitida esta misma, ¿no? Ello en atención, según manifiestan tanto la sentencia de primera como segunda instancia, conforme al fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional vinculante, que es el expediente 205-2005, en el sentido que la reposición de despidos, cuando se refieren a aspectos de materia de actividad pública, no le corresponde en todo caso ventilarse vía contencioso administrativo. Este mismo criterio, bueno, ha sido señalado tanto en la reiteradas jurisprudencias en casos similares al presente, es decir, trabajadores porque fueron cesados con el Congreso de la República en los expedientes 3173-2010, caso William Burgos Albites con el Congreso, el expediente 4916-2007, Elber Hernández Aguinaza con el Congreso, y el expediente 10362-2005, caso Sara Consuelo Marín Galindo, quien de manera reiterada han señalado que este tipo de procesos no pueden ser ventilados vía acción de garantía, vía acción amparo, sino en todo caso la vía contenciosa administrativa. Manifiesta también el accionante en su recurso de agravio constitucional que esto solicita vía amparo por una necesidad y un caso especial de protección hacia su persona. Hay que tener presente, en todo caso, digamos que si bien es cierto, el señor fue cesado el año 1992, pero fue esta persona, el 28 de febrero del 97, menos de 3 años de haber sido cesados, reingresó a trabajar dentro del Congreso de la República como chofer en un plazo determinado.
¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de enero del año 2004. ¿Por qué motivo fue el cese? Por ingesta de alcohol, es decir, por presentarse en estado de ebriedad en reiteradas oportunidades. Tanto el 23 de septiembre del año 2003 y el 12 de diciembre de ese mismo año, no que como consecuencia de ello, pues ante la falta grave cometida, fue cesado en el ejercicio de sus funciones. Hay que manifestar que cuando fue incorporado estuvo ejerciendo pues la labor de chofer dentro del Congreso. Por otro lado, hay que tener presente también que posteriormente, como consecuencia de estos hechos, interpone vía acción de amparo el 26 de junio del año 2006 ante el juzgado mixto de Huaycán, el mismo petitorio, la misma acción, los mismos fundamentos que la presente acción, el presente proceso de amparo. Este proceso, si bien es cierto, fue materia de desistimiento por parte del actor, ello debido, ¿no?, antes las irregularidades cometidas ante el juzgado mixto de Huaycán, que dieran motivo inclusive que se solicitara una queja funcional ante los magistrados y los auxiliares jurisdiccionales, la misma que fueron motivo pues por parte de una sanción administrativa en ese mismo sentido. Entonces, el argumento expuesto por parte del accionante, en el cual se encontraba impedido de poder interponer en su momento la vía de acción de amparo, por sí misma pues deviene pues sin razón alguna. En ese sentido, sin entrar sobre el fondo materia de esta acción, hay que tener presente que también en estos casos similares el Tribunal Constitucional ha declarado la improcedencia de este tipo de acciones de garantía, por ejemplo, el expediente 706 del año 96, 230 de 2002, y 9988 del año 96 en casos similares e idénticos al presente. ¿No? En ese mismo sentido, solicitamos así la declaración de improcedencia de la acción. Visto el informe, al voto. Causa número 40, expediente 931-2011, proceso de amparo, incoado por doña Teodolinda Hurtado Gómez de Domínguez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Percy Javier Royle Flores. Señor abogado, ¿puede hacer uso del informe oral? Con su venia, señor presidente, señores magistrados, muy buenas tardes. Viene vía recurso agravio el presente proceso de amparo incoado por la señora Teodolina Hurtado Gómez de Domínguez, en la cual lo que peticiona es el otorgamiento de una pensión de viudez. Ya es conocido y tenemos de público conocimiento cuáles son las reglas para la acreditación de aportes. La denegatoria en sí de la pensión de viudez de la señora demandante ha sido en atención de que su causante, su esposo, su cónyuge, no acreditaba los aportes de ley para que por ende se le pueda otorgar una pensión de viudez. Dentro del expediente judicial, lo que ha adjuntado la parte demandante son una serie de certificados que en número de 6 pretende acreditar aportaciones por parte de su causante. Sin embargo, conforme a las reglas contenidas en el caso Tarazona, podemos advertir de que estos documentos en sí mismos no causan convicción. En sí, ¿por qué? Solicito que se verifique al momento de sentenciar que estos documentos han sido suscritos, en el caso de la compañía minera Santander, por el contador general. En el caso de la empresa de servicios mineros Morococha, por un representante de la contrata. En el caso de la minera Cogenza, por un administrador que ha sido pues suscrito con máquina de escribir. Y en el caso de la compañía CIR, Sociedad Anónima Cerrada, ha sido suscrito también por el contador. Estos documentos por sí mismos consideramos que no pueden causar convicción respecto a la acreditación de aportes. En sí mismo porque no está acreditado que hayan sido suscritos por personas debidamente acreditadas, por personas que acrediten la representatividad legal del empleador. Es por estas consideraciones que nosotros consideramos y solicitamos que el recurso de agravio incoado por la parte demandante sea desestimado y la demanda sea declarada improcedente, dado que como en la vía de amparo no existe pues hay ausencia de etapa probatoria, para que de repente en un proceso más lato pueda pues actuarse todos los medios que se considere pertinentes. ¿El fallo cómo viene? Improcedente. Pero no es por rechazo liminar. No, en primera instancia fue declarada infundada. En primera instancia fue declarada infundada. Sin embargo, en sala se ha declarado improcedente la demanda. Escuchado el informe oral, al voto. Causa número 41, expediente 932-2011, proceso de amparo,
incoado por doña Amanda Belinda Flores Marticorena contra la SUNAT. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Aníbal Gonzalo Quiroga León y por la parte demandada la abogada Olivia Karina Ríos Pozo. Doctor Aníbal Quiroga, puede ser uso del informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente y señores magistrados, el asunto que es materia de la presente vista es notoriamente injusto. Y es notoriamente injusto porque al Código Procesal Constitucional, sobre todo en la jurisdicción de Lima, se le está dando una lectura inversa. Y es el caso que últimamente ninguna demanda de amparo, si es que no tiene favor del juez, es admitida. Y la extensión de la prohibición, que es un ejercicio anómalo en la interpretación jurídica, las normas de excepción y de sanción, como sabemos, deben interpretarse restrictivamente y no extensivamente, es un principio jurídico de interpretación que está consagrado en el artículo 4 del título preliminar del Código Civil. En este caso, la norma de excepción, que es la improcedencia de la acción, se ha extendido de tal manera que ninguna acción es admitida. Y bajo el prurito de que toda demanda tiene al costado una vía procesal igualmente idónea, ninguna es admitida. Y es el caso de la doctora Belinda Flores, que laboraba en la SUNAT, que recurre a la vía del amparo a decirle al juez, mire, corro la amenaza cierta de ser despedida, y en el proceso de calificación de la demanda, efectivamente despedida. Y sin embargo el señor juez dice, mire, no, yo creo que usted tiene vías igualmente satisfactorias en la vía ordinaria, el caso Bailón se aplica en este caso, ¿no es cierto?, y por lo tanto la demanda es improcedente, y vaya usted a la vía ordinaria a tramitar su despido injustificado, que inicialmente fue amenaza de despido y que luego se convirtió en una realidad de violación del derecho constitucional. El problema, señor presidente, es que eso no es lo que dice la Constitución y sobre todo no es lo que dice el Pacto San José. Entonces la norma de excepción que se ha puesto en el Código para impedir que los juzgados se sobrecarguen de amparo se ha invertido en contra del justiciable. Como sabe el tribunal, el Pacto San José, artículo 25, dice: los estados signatarios se comprometen a tener en su sistema interno un recurso sencillo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y los estados se comprometen a desarrollar las posibilidades de este recurso. El problema es que en este caso, este recurso no existe. Porque no obstante que está en la Constitución y en el Pacto de San José, en los juzgados se dice, no, mire, este amparo no califica, ¿no? Este amparo no tiene fundamento, este amparo tiene una vía igualmente satisfactoria, vaya usted a la vía ordinaria. Y por lo tanto, no hay capacidad para discutir en el tema del amparo. Pero acá hay un error jurídico adicional. No solamente se está extendiendo una interpretación jurídica negativa, restrictiva, contra un principio elemental de la lógica jurídica, sino que además se ha incurrido un hierro constitucional. En la vía ordinaria no hay acción contra la amenaza. El único supuesto que permite proteger la amenaza de un derecho constitucional son las acciones de garantía, porque expresamente así lo dice la Constitución desde el año 79. Procede el amparo contra la violación o amenaza cierta de violación de un derecho fundamental. La amenaza cierta de violación de un derecho legal no tiene protección en el sistema jurídico. No existe el proceso judicial ordinario para proteger a una persona contra la amenaza cierta de su derecho. Y por lo tanto, en este caso se está creando la indefensión. El caso es en este aspecto más patente, porque hay dos derechos que han sido violados y que no pueden ser contrastados en la vía ordinaria. En primer lugar, el derecho al debido proceso administrativo. Un juez ordinario no ve la garantía del derecho constitucional del debido proceso, el proceso sancionador en la vía administrativa. Y en segundo caso, el derecho a la tipicidad en la sanción en el derecho administrativo. A la doctora Belinda, por ejemplo, le han aplicado un código de ética de la función pública que no está reglamentado y que no tiene vía procesal. Y sobre la base de ese código, durante su proceso de vacaciones, durante su periodo vacacional, se ha festinado el trámite de su separación y cuando regrese su periodo vacacional, se la empara literalmente en la puerta de la SUNAT con un policía diciendo usted no puede ingresar porque salió usted de vacaciones y regresó despedida, sin posibilidad alguna de ejercer de manera adecuada un derecho de defensa y, como repito, festinándose la aplicación del derecho sancionador. ¿Cuál es la sanción que corresponde a una falta ética? ¿Y dónde está regulado el hecho que la supuesta falta ética dé como consecuencia el despido de un funcionario de la SUNAT? Esos son los dos aspectos, señor presidente, señores magistrados, que tenían que verse en el amparo y que no se pueden ver en el amparo porque tanto la Corte Superior, interpretando de manera equívoca el precedente vinculante del caso Bailón, como el juez de primera instancia, dicen no, usted tiene una vía igualmente satisfactoria, pero no la hay. No la hay frente a la que fue la demanda. La doctora Belinda presenta su demanda siendo trabajadora de la SUNAT diciendo me van a despedir porque me han amenazado con ser despedida justificada y cuando regrese de vacaciones, antes de que el juez termine de calificar su demanda, ya fue despedida. ¿Cómo se reclama eso en la vía ordinaria? ¿Cuál es el parámetro para ir a la vía ordinaria respecto de eso?
Y en segundo lugar, el aspecto de la tipicidad al que ya me referí hace un instante. Por esta consideración, señor presidente, yo creo que es absolutamente claro que aplicando lo que dice literalmente la Constitución y el Pacto de San José, el tribunal tendría que señalar cuáles son las reglas para la admisibilidad del amparo. El amparo residual es una creación del Código Procesal Constitucional y tiene su razón de ser, pero el amparo residual no puede convertirse en amparo imposible, como ocurre en el presente caso, sobre todo en los 10 juzgados constitucionales de Lima, donde ninguna acción de amparo es admitida, porque todo entra en el cajón desastre. Todo tiene una vía ordinaria, paralela, igualmente satisfactoria, que como el proceso es complicado, dicen los jueces literalmente en su resolución, como el proceso es complejo y el amparo no tiene etapa probatoria, vaya usted a dilucidar sus derechos en la vía ordinaria. Y en la práctica, señor presidente, y con eso concluyo, se está ocasionando la absoluta indefensión constitucional. Por estas consideraciones, señor presidente, Doctor Aníbal, se trataba entonces de un amparo contra un acto lesivo que era de un futuro cierto. Así es. O sea, dentro de lo que es la amenaza que conceptualmente se trata de un hecho real, cierto objetivo inminente. Tan inminente que a los 14 días de presentar la demanda, 18 días de presentar la demanda, se convierten en real. En real, pero la señora retorna y ahí ya había operado el despido. La señora estaba trabajando, presenta su demanda de amparo y al regreso de su periodo vacacional se encuentra con la notificación de despedida en la puerta de la SUNAT. A los 18 días de haber presentado su demanda, ¿qué había calificado hasta ahí? El juez a los 2 días de ese hecho califica como improcedente la demanda. O sea que el caso viene como rechazo liminal. Así es. Ya. Tanto ante el juzgado como en la Corte. Gracias. Puede ser uso del informe de la señorita. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados. Bueno, en primer término debo señalar que aquí lo que se está demandando vía esta acción de amparo, según la lectura de la demanda, es el cese de los actos de hostilidad. El demandante, la parte demandante enumera, 10 actos de hostilidad, supuestos actos de hostilidad en los que habría incurrido la SUNAT. Y también se está demandando la amenaza de la violación de un derecho, que como dijo mi colega, el derecho al trabajo. Ahora, si bien es cierto, la demandante fue despedida en el transcurso del proceso, ese despido se debió a causa justa, a falta grave, debidamente comprobada, afianzada o reforzada mediante la auditoría, un informe de control interno donde se determinaron la responsabilidad de la demandante en la comisión de faltas graves. Faltas, que voy a tocar aquí nomás someramente, referidas a inasistencias a trabajar, amparadas en unas supuestas comisiones de servicio que se identificó que no fueron tales comisiones, sino que la demandante se encontraba en Estados Unidos. Otra falta referente a que la demandante dio su fotocheck, el carnet que todos a la hora de ingresar marcamos la asistencia, para que le fuera marcado durante 3 días consecutivos en el mes de diciembre del 2008 y así no ser descontados esos 3 días de haberes. Sumado a ello de que la demandante encargada de la jefatura de división no dejó a nadie en reemplazo de su puesto, lo que agrava aún más la conducta. Entre otras causas, pero eso es lo más importante que ha omitido decir mi colega. En todo caso, aquí estamos hablando sobre un despido que se produjo, una amenaza de despido, que la misma dio consecuencia al despido por falta grave, debidamente comprobada, que están emitidas en el informe 06-2004 de la Oficina de Control Interno. La demandante plantea su acción de amparo sabiendo que iba a ser despedida porque había cometido las faltas graves. Ella sabe que va a ser despedida porque estaba en proceso una investigación de control interno, que obviamente da la conclusión, lo que he mencionado, encontrando la responsabilidad. Y también señala que ha habido unos supuestos actos hostilizatorios por parte de la SUNAT, hechos que no, muy apartes, que no configuran en ningún momento causal de hostilidad. En lo referente a lo que menciona mi colega sobre la improcedencia, que es lo que venimos aquí a discutir, que ha sido declarada improcedente en primera instancia, en segunda instancia, y esperamos que también sea declarada improcedente en esta instancia. Como todos sabemos, la ley establece muy claramente en el Código Procesal Constitucional que el derecho supuestamente violado o amenazado tiene que ser un derecho cierto, determinado,
Es decir, no puede haber una suposición de que ese derecho, de una suposición de que la demandante tenga ese derecho. Tiene que estar debidamente identificado el derecho para poder determinar si ha habido una supuesta violación o no del derecho. Si ustedes pueden apreciar, la demanda es una demanda voluminosa, que tiene solamente el escrito de demanda más de 150 hojas, incluido la misma cantidad por medios probatorios, los cuales son imposibles de determinarse en un proceso de amparo, porque deberían determinarse o resolverse o actuarse en un proceso, en la vía ordinaria, que es el proceso de cese de hostilidades, en el cual se va a determinar si los hechos aludidos por la demandante como hostilización de parte de la representada son o no eso, son actos hostilizatorios, ¿no? Una curiosidad, señorita abogada. Dígame. ¿Por qué la SUNAT esperó a que se desarrollara este periodo de vacaciones? Si es que hubiera ocurrido una falta grave, ¿por qué no le cursó en su momento? ¿Y por qué es que esperó ese interinazgo que genera una dosis comprensible de incertidumbre? Dijo el abogado, sale de vacaciones y regresa despedida. Bueno, la SUNAT sigue un procedimiento como sigue para todos sus trabajadores que van a ser sancionados o despedidos. Es un procedimiento de control interno. La demandante sabía que ese procedimiento estaba en camino, estaba en marcha. Una vez que tuvo las conclusiones del procedimiento de control interno, la demandante fue despedida. Aquí tengo la carta de despido. Ella fue despedida con fecha 8 de septiembre del 2009, se le hace llegar la carta de despido. Con anterioridad se le había hecho llegar la carta de preaviso de despido cuando no se encontraba todavía gozando de vacaciones. Ya, gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, antes de concluir la audiencia, debo precisarle que la causa número 15, expediente 853-2011, habeas corpus, incoado por don David Rolando Quispe Martínez, a favor de la menor iniciales ANB, contra el juez del quinto juzgado de familia de la Corte Superior del Callao, ha sido reprogramada para ser conocida por el Pleno. La causa número 16, 854-2011, amparo, incoado por don Carlos Enrique Zarzosa Campos, contra el Consejo Nacional de la Magistratura, también ha sido reprogramada para ser vista por el Pleno. Y finalmente, la causa número 21, expediente 863-2011, proceso de amparo, incoado por la empresa C&S Nippon Auto Parts SRL y otros, contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros, también ha sido reprogramada para hacer de conocimiento del Pleno. Esto cuando tengo que informar, y le hago presente que en las restantes causas programadas para el día de hoy las partes no se han presentado a hacer el uso de la palabra. Todas las demás causas quedan al voto. Se levanta la sesión.